29 minutos de las 6 de la mañana en todo el país y a esta hora, Chema, Malú, tenemos invitado en cabina porque este es un tema que me llama la atención. Usted todos los días usa diferentes tipos de medidas para poder medir, establecer distancias, hablar sobre simbología y demás, pero nunca nos preguntamos cuál es el significado, cómo vienen y cómo llegaron. Esta semana aquí en el país se dio la conferencia o el foro de la infraestructura de la calidad como base del desarrollo en América, en donde representantes de 33 países y organismos internacionales presentaron logros, avances e impactos en acciones económicas, sociales y ambientales, en este caso sobre el cambio climático, la calidad del agua, la economía circular, la transformación digital, la inteligencia artificial, entre otros. Y hoy está aquí, le agradecemos que nos esté acompañando el presidente, déjeme volver al punto que me fui para poder presentarlo como se debe. Está aquí con nosotros el ingeniero Javier Arias, quien es director del Centro Nacional de Metrología de Panamá, CENAMEP, AIP por sus siglas. Buenos días, bienvenido. El micrófono, por favor. Ahora sí. Sí, muy buenos días, Leonardo, un placer. Sí, director del Centro Casualmente Nacional de Metrología de Panamá y presidente, mencionabas de él, el Sistema Interamericano de Metrología, que es la agrupación de todos los institutos nacionales de metrología del continente, casualmente. ¿Qué hace la metrología? Para que aquel que nos escucha y diga, metrología me suena a metro, pero... Sí, la metrología es un concepto un poco desconocido, pero es fácil. Todos medimos, lo acabas de decir, y la metrología no es más nada que metrología, la ciencia y las mediciones. Y lo que hacemos es tratar de garantizar la mayor exactitud posible en todas las mediciones para lo que vos decías, asegurarnos que las mediciones son correctas. Creo que para nosotros todos usualmente asumimos que los instrumentos de medición miden bien. Miden bien si les da el mantenimiento adecuado, miden bien si son fabricados de forma correcta y miden bien si siempre tienes personas atrás que se aseguran que sucede. Si no hay errores. Y es que la gente a veces no dimensiona que un error en un pequeño cálculo basado en una medición incorrecta puede ser catastrófico. Totalmente, mira, casualmente nosotros en estos últimos meses hemos estado dando ciertas sensibilizaciones en ese sentido, porque la gente no valora o no entiende lo que acabas de decir. Errores en mediciones han dado traste a aviones que se han caído, falta de combustible, peso equivocado, barcos que se han volteado, contenedores mal, obviamente medidos, mal pesados, accidentes a cada rato en carreteras, el peralte mal calculado, o sea, medicamentos mal fabricados, paramos en consecuencias, sobre radiados también hemos tenido en Panamá. Sí. Hay N cantidad de situaciones que se dan cuando las mediciones están de forma incorrecta y nosotros consideramos cada vez que utilizamos un instrumento de medición que el instrumento es correcto, mide bien. Y eso lastimosamente no es así, vuelvo y repito. Es así si se le da el adecuado mantenimiento, igual que todo instrumento electrónico. Ingeniero Arias, ¿cómo se le explica a la gente para hacer docencia cómo se verifica, uno, que los instrumentos de medición estén correctamente calibrados, por llamarlo de alguna manera, y por el otro, cómo se le hace entender que la metrología es el estudio y es la verificación hacia estos tipos de herramientas que se utilizan para poder verificar espacios, calibrar objetos que nos ayudan día a día? Primero, felicitarte porque lo dijiste de forma correcta. La palabra exacta es calibrar. Que calibrar no es más nada que comparar un instrumento de medición cuya medición uno la desconoce o tiene dudas de que está midiendo bien contra un objeto o un instrumento de medición o un sistema de medición que uno sabe que está midiendo bien. Entonces los comparas y obviamente te das cuenta que mide bien. Y por eso es que uno asume que todos los instrumentos miden bien, porque a mí me dan una regla, yo compro una regla, yo compro un termómetro y asumo que mide bien y lo utilizo, pero nunca verifiqué si efectivamente es así. Por eso es que existen a nivel mundial una serie de laboratorios de calibración que obviamente lo que van a hacer es a tratar de que ayudarte a aquellos que llevan, porque esto también es voluntario, ¿sí? Y tal vez ese es el problema, es regulado en ciertas áreas nada más, pero tratar de que entonces llevarte ese instrumento en el cual tú tienes duda a lo más cercano a la medición correcta contra un patrón que tienen ellos que utilizan para medir. Y ese patrón que tienen ellos como laboratorios secundarios debe ser también calibrado contra los patrones nacionales de cualquier país. Y en este caso los tenemos nosotros en Panamá. ¿Cómo está Panamá o cómo está en ese sentido
Panamá. Se han visto en los últimos tiempos, porque usted ha mencionado casos de las últimas décadas, pero digamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el tema de las inundaciones, que hemos visto carreteras que se han destruido y demás. ¿Hay alguna relación con malas mediciones, con mal uso de los instrumentos? Siempre va a haber relación y depende cómo quieras verlo. Obviamente, ahí yo pudiese llamar la atención a la calidad del material con que se construyen esas carreteras. Eso lo puedes medir desde el inicio y el constructor sabe el tipo de calidad que tiene, si lo mide, si no, obviamente no. También obviamente hay una relación con los instrumentos, y lo sabemos siempre, de meteorología, cambio climático estamos hablando. Nosotros todos tenemos estaciones meteorológicas que miden y muchas de esas estaciones no han sido calibradas o recalibradas en 10, 30, 40 años. Entonces estás confiando en una data que puede no ser tan correcta y genera cambios. Entonces ahí vienen las relaciones. Hay algo tan simple, por ejemplo, yo aparte de dirigir este espacio y compartirlo con Chema, Manolo y Mariscal, también gerencio Radio Panamá y los 40. Y en ese espacio tuve la oportunidad de conversar con los ingenieros y verificar algo tan simple como los termostatos que mantienen el aire acondicionado aquí en los estudios de Radio Panamá. Esos termostatos, yo tuve la duda y le pregunté al ingeniero, oiga, eso está en Fahrenheit. A mí el Fahrenheit me enreda, yo quiero tenerlo en Celsius. Y la respuesta fue, no se puede porque ese dispositivo viene directamente fabricado de esa manera. ¿Por qué en Panamá usamos Celsius? En Estados Unidos se usan Fahrenheit, igual con el ejemplo de las libras, los kilos, los gramos, los metros y las yardas. A nivel mundial, casualmente, y gracias por el tema, porque el año que viene, mayo 20, que es el Día Mundial de la Metrología, celebramos los 150 años de la firma del Convenio del Metro, donde inicialmente 17 países firmaron esto, pero lo que buscaban casualmente era la unificación a nivel mundial de todas las medidas. Hoy ya somos más de 160 países firmantes del Convenio del Metro y vamos a celebrar obviamente esto el año que viene, mayo 20. Pero sí, la idea es esa. Cuando se dan diferentes sistemas de medición, pueden ocurrir situaciones muy críticas, como decía Chema casualmente, o situaciones sensibles, pero esto está en también la educación y la parte legal. Panamá ya cuenta con una ley 52 del 2007, hace ya mucho tiempo, y en el 2012 nosotros dimos el cambio al sistema internacional. Y en ese momento hubo, y creo que venimos varias veces acá, y se ha dado obviamente esa educación. Pero la cultura del panameño es un factor que también influye mucho, y la educación en las escuelas y en la academia. Esto tiene que ser constante. Como nosotros tal vez crecimos mucho en el sistema inglés, pues nos cuesta dar ese cambio culturalmente. Y lo que decía, hoy tú ves que vos compras carne, vos compras cualquier producto en un supermercado, la factura está en kilogramos, pero el ciudadano común insiste en pedirlo en libras. Chema, hace unos años, en el 2012 justamente, yo era oyente de esta emisora, estaba en la universidad todavía, y la joven... recuerdo de esa época todavía. La joven Malú Mendoza estaba en los micrófonos de Radio Panamá y discutía en ese momento porque habían cambiado la forma de, por ejemplo, vender el pan. Lo dejaron de vender por unidad y lo pasaban a vender en gramos. Y yo no me recuerdo si a Malú le gustaba o les disgustaba esa modificación. Pero es parte del cambio de cultura que nos ha tocado hacer como país, pero en muchos lados, en muchos comercios siguen vendiendo todavía el pan como por unidad, no por gramos. Y ahí es donde falta la parte regulatoria, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿qué busca todo este cambio a nivel mundial? Uno, unificar toda la comunicación. Dos, garantizar la confianza entre el productor, el distribuidor y el consumidor, porque estamos hablando de lo mismo. No tienen idea, ahorita estaban hablando en la mañana, casualmente de la parte ganadera, no tienen idea cuántos errores se dan, porque muchas veces una tonelada te la pone en 900 gramos, o un kilogramo te lo pone en 900 gramos, o en 1080, y esto se da porque la gente no entiende el cambio. Y no tenemos que estar hablando de kilogramos, gramos o libras, sencillamente entender que uso de una unidad, entender la unidad del sistema internacional tiene una base 10, base 100, todo es en base a nada más 1,0000. Es mucho más fácil que estar jugando con números decimales. Entonces es más práctico. Y científicamente, que es lo importante, tiene base científica. Lo importante que la audiencia de Radio Panamá tiene que comprender es que al unificar justamente unidades de medición, estamos hablando el mismo idioma.
Esa es una de las cosas interesantes de la matemática. Puedes ir a cualquier lugar. La matemática es la matemática. Es un idioma universal que podemos entender todos. En aquel momento, cuando se hizo el cambio y la unificación ya al público de las medidas en cuanto a gramos, etcétera, pues yo estaba de acuerdo porque finalmente alguien podía de cualquier lugar llegar a Panamá y decir, deme 10 gramos. Nuevamente, había un proceso de aprendizaje que nuevamente nos toca hacer. Y esa es la maravilla del ser humano. Siempre puede aprender algo, ¿no? Perro viejo no aprende. No, ese es cuento. El ser humano puede aprender cosas nuevas. Pero obviamente, si vas a la panadería y le dices, deme 2 viriles, agarran los 2 viriles, los pesan y luego entonces haces el pago. Entonces tú tienes que hacer el cálculo. ¿Cuánto me salió cada gramo? Exacto. Esa información también debe venir en su factura porque es parte de la información ¿Y sabes acá que ellos es van lo manejando. importante? Que el consumidor sienta que por lo que está pagando es lo correcto, porque lo que busca realmente la metrología es esa confiabilidad en el producto. Ahora, eso también se da si los equipos de medición están correctos. La calibración. La bendita. calibración del equipo de medición. Hay dos vertientes, ¿no? Un tema de idiosincrasia, que es lo que hablábamos, pero también el problema es que las grandes potencias o ciertas grandes potencias no quieren adherirse al sistema internacional. Gran parte de la culpa de que todavía usemos aparatos con unidades que diferentes a las usuales para nosotros es que Estados Unidos sigue con su sistema inglés, donde usan yardas, donde usan pies. Entonces, siento que también eso es un gran problema, porque si ellos, que son una de las grandes potencias, cedieran y se adhirieran al uso de metros, kilómetros y todo lo demás al sistema internacional, la producción de aparatos tendría que ir en esa vía, ¿no? Sí y no. Ok, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nada más hay 3 países a nivel mundial que aún no han cambiado legalmente el 100% al sistema internacional. Estados Unidos obviamente uno de esos, Myanmar el otro y Liberia el otro, eso es todo. Estados Unidos comercializa con ambos sistemas según con quién comercialice. Okay. Estados Unidos es uno de los principales promotores del sistema internacional. Sí lo es. Lo que pasa es que sí, lo que dices, las productoras, los fabricantes, sí tienen el derecho de decidir según con quién comercialicen en Estados Unidos qué es lo que van a hacer. Y obviamente sí viene de un cambio, pero toda la parte científica en Estados Unidos está en sistema internacional. Ok. Y ahora, otra cosa, la calibración que usted mencionaba. En Panamá, ¿se sancionan los errores de calibración? Aquel profesional que por omisión o descuido, lo que sea, utiliza o trabaja con herramientas, con equipos, con lo que sea, que esté mal calibrado. Cuando hay algún error, cuando hay algún problema, ¿eso se sanciona? Esa tal vez es una de las falencias de la ley 52. La ley 52 es una ley marco que te lleva al uso correcto de la instrumentación y la promoción y educación del sistema internacional. Obviamente hay entes reguladores en el país, llámese Codeco, llámese ASEP, llámese Ministerio de Salud, llámese Ministerio de Comercio, y son estos son los entes que están llamados a sancionar, si así se debiera y quisieran, alguna falencia en ese sentido. En la parte científica, obviamente, nosotros no entramos en la sanción porque es algo regulatorio, pero asimismo existe lo que es la metrología legal, que es una de las vertientes de la metrología, y esa metrología lo que te lleva es a regular las acciones por seguridad y salud, y si hay una falta, claro que puedes sancionar, si es necesario. La semana pasada hubo un incidente en el Canal de Panamá. Correcto. ¿Pudiéramos pensar que fue por errores de cálculo? ¿Te refieres al incidente del sábado? En Gatún, ajá. Dependiendo. Puede ser un error humano, Okay. La gran mayoría de las veces son errores humanos. Obviamente la velocidad y potencia con que estos pequeños barcos que ayudan al movimiento sí pudiese influir, pero eso está todo computarizado. Pero hasta donde entiendo en ese caso el error fue que el segundo barco no llegó para hacer el movimiento correcto y por eso el buque no pudo girar a tiempo. Okay. Pero sí, o sea, cualquier error que tenga que ver, y te lo pongo así, dando un ejemplo acá, cada vez que hay, y ha ocurrido, hay un caso muy común en Marte, una sonda de la NASA que se estrelló por cambios. Unos equipos tenían el sistema inglés, otro el sistema internacional. Obviamente hubo confusión
¿Y qué ocurrió? Se perdieron 125 millones de dólares en segundos. Y eso acá no lo queremos que se dé, obviamente. Pero sí se da. La medición la usamos en el día a día, es algo que no nos damos cuenta cuando estamos ejerciendo, por llamarlo de alguna manera, la metrología. Pero yo recuerdo que en la escuela sí no hacen tanto énfasis en el tema de la unidad de medición. Eso es uno de los errores y eso lo hemos venido conversando casualmente ayer, antes de ayer, estaba dando una sensibilización en la Unicita, aquí cerquita, con el Consejo de Rector de Panamá. Y una de las cosas que decíamos casualmente es eso, hace falta aclarar desde la secundaria y sobre todo la academia la importancia de lo que es la metrología, pero como ciencia. En las escuelas siempre te dicen, no, haz esto y después cámbiamelo en tabla de conversiones y llévalo a esta unidad. Y ahí te queda. Pero no te dicen por qué y cuál es la importancia. Y lo importante debe ser, lo que acaba de decir Malú, es que todos tenemos que hablar el mismo idioma. Así no hay error. Entonces, sí, la base es, todos debiésemos educarnos en el sistema internacional, 1. Y 2, sí hablar de transformaciones y conversiones como para saber, en caso de que no esté en internacional, saber cómo llevarlo al sistema internacional. De lo contrario va a haber confusión porque muchas veces ponemos el número, pero no ponemos la unidad. ¿Y entonces qué es? ¿Peras o manzanas? Y ahí vienen los errores. La semana pasada fue el foro La infraestructura de la calidad como base del desarrollo en América. Como dijimos, donde representantes de 33 países y organismos internacionales presentaron logros, avances e impactos en acciones económicas, sociales y ambientales sobre el cambio climático. ¿Cómo se desarrolló el mismo y qué resultados arrojó? Mira, fue uno excelente, debo decir ahí. Dije hace poco, el año que viene celebramos 150 años de la firma del convenio del metro. Este foro lo celebramos dentro de la reunión de Asamblea General del Sistema Interamericano de Metrología, que Panamá preside hasta el año entrante. Y estamos celebrando casualmente los 45 años del Sistema Interamericano de Metrología. Y aprovechamos esos 45 años, y ahí voy bajando, para celebrar también los 10 años de lo que llamamos KICA, que es el Consejo Interamericano de Infraestructura de la Calidad, que es donde nos unimos los organismos regionales de metrología, acreditación y normalización, que a la larga son, así lo vemos nosotros, los que son la base para la calidad. Y esos tal vez fueron los logros principales. Comenzamos a ver todo lo que se había hecho en los últimos 2 años en los diferentes proyectos regionales, sobre todo en temas de economía circular, plásticos, construcción, alimentos, cómo se ha ido poco a poco incorporando diferentes normas internacionales en estos conceptos para tratar de producir material que a la larga va a ser reutilizado y evitar ese cambio climático que hablamos hace poco, ¿verdad? Como a nivel de la parte de transformación digital, en todo lo que es inteligencia artificial, también se han ido dando cambios metrológicos y de acreditación para tratar de asegurar que la data que se utilice para cualquier investigación ya tenga mayor base científica y sea más creíble. Y obviamente toda la parte de cómo la metrología ha ido permeando en diferentes áreas, sobre todo en áreas legales en diferentes países. Y eso es lo que se fue, digamos, tratando durante toda la semana. Acá nuestro productor nos daba un ejemplo que es sumamente común de uso incorrecto de unidades de medidas, y es el tema de la gasolina, que ya se vende en litros y seguimos, y en muchos medios cometemos el error de seguir hablando y refiriéndonos a galones. El bendito galón. ¿Sí? Bendito galón. Es que es cultural. Y el gobierno pasado hizo un estudio y puso precio mínimo por galón. Y tuvimos casi 2 años, creo que lo tenían 1.95 o algo así. Y por más que se les dijo, porque se les dijo y se habló con todos, y ellos insistieron, y la respuesta fue, lo que pasa es que la población entiende más galón. Y esa no es una respuesta. La respuesta es que tenemos que hacer los cambios para ser más competitivos. A la larga todo esto redunda en ¿quiere que el país sea competitivo? Sí o no. ¿Y competitivo contra quiénes? Contra nuestros vecinos de los otras latitudes. También la conversión de medidas tiene un peligro, porque al final cuando uno transforma de una unidad a otra, uno va redondeando los decimales, y en ese redondeo está el riesgo de ser inexactos. Como diríamos en Panamá, Chema, estás clarito. Es así, estás clarito, Tito. Porque efectivamente, ¿redondeas a cuántos? 2 decimales, 4 decimales, 6 decimales, 8 decimales. Cada vez que se hace vas perdiendo exactitud. Obviamente, si estamos hablando de una medida insignificante, la exactitud puede que no importe mucho. Pero en temas como compra y venta de energía, necesita ser sumamente exacto. En temas de salud,
necesita ser sumamente exacto. Y ahí ya no quieres redondear, quieres exactamente medir desde la base. Y la base es científica. El sistema internacional se basa en fundamento científico. Entonces ahí es que no hay por dónde realmente. Ingeniero Javier Arias, director del Centro Nacional de Metrología de Panamá, CENAMEP AIP, gracias por los minutos, por habernos acompañado. Estamos, los micrófonos de Radio Panamá están disponibles para el Centro de Metrología, para usted y sus colegas cuando sea necesario. Un placer siempre, muchas gracias a todos los oyentes y de hecho las puertas están abiertas. Nosotros hacemos open house, ¿verdad? Gira de visitas abiertas 4 o 5 veces al año, los invitamos cuando gusten porque uno lo entiende mucho más cuando uno lo ve. Sí. Hay una gran diferencia. Así es, 6:50 minutos, esto es Panamá Hoy, donde está la información. Hacemos la pausa y ya regresamos. Panamá Hoy, ¿dónde está la información? De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por las frecuencias de Radio Panamá. Comunícate con Radio Panamá 6131-5565. WhatsApp Radio Panamá. Leonardo Greenspan dirige Panamá Hoy, donde está la información en Radio Panamá. Garantía de periodismo independiente y veraz. Radio Panamá, lo que pasa y cómo pasa. Soy Gaby Moreno y tengo 2 hijos. A veces se cree que usar palabras hirientes con los hijos no es maltrato, pero lastiman tanto como golpear y marcan para toda la vida. Practiquemos una crianza amorosa. Romper el círculo del maltrato es una decisión. Crianza amorosa, raíces fuertes. Despacho de la Primera Dama y UNICEF. Internet dedicado, simétrico y sin interrupciones sobre fibra óptica para el sector empresarial. Metro Telecom, el Internet de Panamá. Contáctanos llamando al 294-0810 o visita nuestra página www.metrotelecom.com.pa. En Publimóvil, nos encanta que te vean. Somos líderes en publicidad exterior en Latinoamérica con más de 25 años de experiencia en el medio publicitario para llevar tu marca al siguiente nivel. Con nuestras pantallas digitales gran formato y circuitos de MOPIs estratégicamente ubicados, aseguramos el éxito de tus campañas dirigidas hacia tu público objetivo. ¿Quieres ver más resultados reales? Contáctanos al teléfono 6216-4140 y descubre el poder de tu marca con la publicidad exterior. Publimóvil Lata. 25 años donde tu éxito es nuestro camino. Visítanos en www.publimóvil.com. Desde ahora, la provincia de Darién despierta con las noticias de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana a través de la señal de la nueva 88.7 FM, escuchando el noticiero Panamá Hoy, donde está la información de Radio Panamá. Leonardo Greenspan y un grupo de destacados periodistas te llevan cada mañana los hechos que hacen noticia a través de tu emisora, la nueva 88.7 FM. Comunícate con Radio Panamá a nuestras líneas telefónicas 378-2711, 378-2712. Para muchos colombianos, Panamá es su hogar, gracias a la generosidad, tolerancia y comprensión de nuestros hermanos panameños. Honremos su hospitalidad, acatando sus leyes, costumbres y manteniendo una conducta ejemplar. Cada colombiano es un embajador de su país. Estampas Colombianas Panamá, 4 décadas de excelencia periodística radial. Domingos, 10 a.m., aquí en Radio Panamá, 94.5 FM. Regresa a la radio una de las voces del periodismo más emblemáticas del dial, Malú Mendoza, en Panamá Hoy, donde está la información. En un mundo donde la radio y la tecnología se unen para llegar a diferentes partes del mundo, forma parte del mundo digital de Radio Panamá, siguiéndonos en nuestras redes sociales, @Radio Panamá en X, @Radio Panamá en Instagram y nuestro canal de YouTube, @Radio Panamá. Con una cobertura amplia a nivel nacional, en diferentes frecuencias.
Panamá 94.5 FM, Colón 94.7 FM, Provincias Centrales 104.3 FM, Chiriquí 95.7 FM, Bocas del Toro